El Golfo de Fonseca, un mar de piratas, tesoros y secretos olvidados. Bienvenidos, viajeros del tiempo, a un rincón de Centroamérica donde la historia no está enterrada, sino que navega en cada una de sus olas. Hemos desempolvado ya algunos secretos del Golfo de Fonseca, este espejo de agua que ha sido testigo de la grandeza de los indígenas, del dolor de la conquista y de las tensiones modernas. Pero ¿recuerdan a los fantasmas que merodearon por estas aguas? A ese famoso corsario inglés que mencionamos, un saqueador que, con la bendición de la reina, sembró el terror en los mares del mundo. Hoy, vamos a sumergirnos en la leyenda de esos piratas que, lejos del Caribe, hicieron del Golfo de Fonseca su territorio de caza. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Y por qué un lugar tan remoto se convirtió en un imán para ellos? Quédense hasta el final para que recordemos juntos de qué corsarios estamos hablando y, de paso, les voy a revelar un dato curioso sobre este golfo que les volará la cabeza. Prepárense para una aventura que mezcla historia, intriga y tesoros perdidos. Y si creyeron que eso era todo, quédense hasta el final, porque les aseguro que el dato curioso que tengo guardado sobre el Golfo de Fonseca los va a dejar sin palabras. No se lo querrán perder. Antes de que el Golfo de Fonseca se convirtiera en un escenario de conflictos, era un lugar vibrante, lleno de vida y de historia. Aquí, las culturas indígenas no solo sobrevivían, prosperaban. Sus vidas estaban íntimamente conectadas con la tierra, el mar y el cielo. Los Lencas, los guardianes de la tierra. Este grupo, uno de los más grandes de la región, se asentaba en las tierras cercanas al Golfo. Su vida giraba en torno a la agricultura y su alimento principal, el maíz, era sagrado. Para ellos el maíz era más que una planta. Era el centro de su universo, un regalo de los dioses. ¿Cómo vivían? Habitaban en aldeas con casas de barro y paja. Su sociedad era jerárquica, organizada en cacicazgos con un líder que guiaba a la comunidad. Realizaban ceremonias agrícolas para pedir lluvia y agradecer las cosechas, creyendo que la tierra era una madre generosa. Los lencas tenían una visión animista del mundo, donde cada elemento de la naturaleza tenía un espíritu. Veneraban a los ríos, los volcanes y las montañas. La luna, en particular, era considerada una deidad importante. Los chorotegas y mangues, los maestros del comercio. Estos grupos eran famosos por sus increíbles habilidades como artesanos. Su cerámica no era solo útil, era una obra de arte. Utilizaban diseños y colores que contaban historias de su mitología y de su vida diaria. ¿Qué hacían? El comercio era su motor económico. El Golfo de Fonseca era su autopista marítima. Viajaban en canoas para intercambiar productos como cerámica, sal, algodón y cacao con otros pueblos. Esto los convirtió en uno de los grupos más influyentes de la costa. Su religión era politeísta. Adoraban a varios dioses, pero el jaguar era uno de los animales más sagrados en su cultura. Creían que los dioses habitaban en el cielo, pero influían directamente en la vida en la tierra, por lo que las ceremonias eran constantes para mantener el equilibrio. Ahora, cierra tus ojos por un momento e imagina. Eres un joven chorotega de unos 14 años. Despiertas en tu casa de paja. El sol ya calienta la bahía. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Ayudar a tu padre a preparar la canoa para un viaje de comercio? ¿O irás con tu madre a recolectar conchas en los manglares para hacer tintes? ¿Qué te gustaría que te contaran tus mayores alrededor del fuego por la noche? Y entonces todo cambió. En 1522, el navegante español Andrés Niño navegó por primera vez en estas aguas, y al ver su belleza, las bautizó como Golfo de Fonseca. Este nombre, en honor a un obispo español, marcó el inicio de una nueva y turbulenta era. La llegada de los españoles no fue una visita amistosa. Fue el choque de dos mundos. El primer encuentro fue un desastre para los indígenas. Los españoles no solo trajeron armas y ambición, sino también algo mucho más mortal. Enfermedades como la viruela y el sarampión.
Los cuerpos de los lencas y chorotegas no tenían defensas contra estos virus, y en poco tiempo, la población indígena se redujo drásticamente. Lo que antes eran aldeas bulliciosas, se convirtieron en pueblos fantasma. Los españoles no estaban interesados en las tradiciones indígenas ni en sus cultivos sagrados como el maíz. Ellos buscaban riqueza. Impusieron el sistema de encomiendas donde los indígenas eran forzados a trabajar para los colonos en minas y haciendas. El cultivo principal se convirtió en el añil, un valioso tinte azul, que era tan codiciado en Europa que se le conocía como el oro azul. La tierra, que era la madre de los indígenas, ahora era una fuente de dinero para los españoles. Piratas en el Caribe. Y en el Pacífico. Debido a su ubicación estratégica en el Océano Pacífico, el Golfo de Fonseca se convirtió en un imán para los piratas. Los barcos españoles, cargados con añil y plata, eran un blanco fácil. Piratas ingleses, franceses y holandeses navegaban en estas aguas en busca de tesoros, convirtiendo el Golfo en un escenario de batallas y saqueos. Las islas del Golfo sirvieron a menudo como refugio para estos corsarios. Era como vivir en una película de piratas, pero con la vida en juego. Durante la época colonial, el Golfo de Fonseca se convirtió en un escenario de incursiones piratas debido a su ubicación estratégica como una importante ruta comercial en el Océano Pacífico. Los principales piratas y corsarios que merodearon por estas aguas eran de origen inglés, francés y holandés, buscando saquear barcos españoles cargados de mercancías y metales preciosos. Algunos de los piratas más notorios que tuvieron presencia en la zona fueron Francis Drake. Este famoso corsario inglés, que operaba con el permiso de la reina de Inglaterra, se cree que merodeó por el Golfo en 1579. Su presencia causó alarma en los asentamientos españoles y en los pueblos indígenas de la costa. ¿Recuerdas que en el capítulo de Piratas en la costa, El secreto de El Salvador, hablamos de ese famoso corsario inglés Thomas Cavendish, otro pirata inglés que estuvo en el Golfo de Fonseca en 1587? Se tienen registros de que exploró varias islas del Golfo durante un breve período. William Dampier, bucanero y corsario británico que navegó por el Golfo en la década de 1680. Dejó relatos escritos de sus viajes, incluyendo referencias a la isla Meanguera, que proporcionan valiosa información sobre la región en esa época. Ravenel de Lausanne, corsario francés que, junto con otros bucaneros, atacó y saqueó asentamientos en el Golfo en 1686. Estos piratas utilizaban las islas e islotes del Golfo de Fonseca como refugio para esconder sus barcos, reabastecerse de provisiones y planificar sus ataques. Su presencia no solo representó una amenaza constante para el comercio español, sino que también tuvo un impacto en las poblaciones indígenas, que a menudo eran víctimas de sus saqueos. La actividad pirata obligó a los españoles a reforzar las defensas costeras y a reorganizar sus rutas marítimas. Si fueras un indígena en esa época, ¿qué crees que habría sido lo más difícil de la llegada de los españoles? ¿La pérdida de tu cultura, la enfermedad o el trabajo forzado? Después de la independencia de España en 1821, el Golfo de Fonseca, que alguna vez fue un territorio unificado, se dividió entre los nuevos países de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esto no fue un proceso sencillo y, como era de esperarse, dio lugar a un problema fundamental que perdura hasta el día de hoy. ¿A quién pertenece la tierra y el mar del Golfo? La disputa por las islas y las aguas del Golfo llegó a un punto crítico en 1992, cuando la Corte Internacional de Justicia, CIJ, el máximo tribunal de la ONU en La Haya, emitió un fallo histórico. La CIJ decidió que la soberanía de algunas islas pertenecía a Honduras y otras a El Salvador, mientras que las aguas del Golfo debían ser compartidas por los tres países. Sin embargo, el fallo dejó una ambigüedad que se convertiría en el centro del conflicto. No mencionó explícitamente la Isla Conejo. La Isla Conejo es un diminuto islote de menos de 1 kilómetro cuadrado, pero su valor no es su tamaño, sino su ubicación estratégica.
Es el epicentro de una larga y tensa disputa entre El Salvador y Honduras. ¿Por qué Honduras la reclama? El argumento de Honduras se basa en la geografía. Ellos sostienen que la isla se encuentra dentro de las 3 millas náuticas de soberanía que la CEICOT les otorgó desde su costa. Honduras ha mantenido una presencia militar en la isla desde 1982, argumentando que es una de las islas que quedaron dentro de la soberanía de Honduras. ¿Por qué El Salvador la reclama? El Salvador argumenta que la isla le pertenece por razones históricas. Afirman que el fallo de 1992 no le quitó la soberanía de la isla, ya que no fue mencionada. El Salvador considera que la presencia militar hondureña es una ocupación ilegal y ha protestado enérgicamente a nivel diplomático. La tensión se reavivó de forma dramática en 2014. El entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visitó la isla para inaugurar un pequeño helipuerto y reafirmar la soberanía hondureña. El Salvador calificó este acto como una provocación y una violación de su soberanía, llevando la disputa a un nuevo nivel de conflicto diplomático. Este episodio demuestra que el Golfo de Fonseca no es solo un lugar de belleza natural, sino un espacio donde la historia y la política se entrelazan. La Isla Conejo, un islote que podría pasar desapercibido, se ha convertido en un símbolo de las tensiones históricas y fronterizas que aún hoy enfrentan a nuestros países hermanos. Si fueras un líder de la región, ¿cómo intentarías resolver este conflicto de forma pacífica, tomando en cuenta los reclamos de ambos países? El Golfo de Fonseca no es solo un mapa. Es un libro de historia abierto que nos cuenta las glorias y los lamentos de quienes lo habitaron. Descubrimos que, mucho antes de la llegada de los piratas, los chorotegas ya usaban el Golfo como su autopista de comercio. Pero aquí va un dato que probablemente no conocían. La palabra lenca en realidad no es un nombre que ellos mismos se pusieran. Se los dieron los españoles. En realidad su nombre era el de la tribu a la que pertenecían, como los cares o cerquines, pero la imposición de un nombre único fue una estrategia colonial para unificarlos. Y la Isla Conejo, que hoy es un símbolo de conflicto, también tiene su historia oculta. Se dice que en sus aguas, los piratas no solo se escondían, sino que incluso enterraban tesoros. Esos tesoros no son solo de oro y plata, sino de historias y misterios que aún no hemos descubierto. El Golfo de Fonseca es un lugar donde el pasado y el presente chocan, un recordatorio de que nuestra historia no está solo en los libros, sino en cada ola que rompe en la orilla. Si quieren seguir descubriendo estos secretos y misterios, no olviden suscribirse a este canal, darle like y, por supuesto, dejar sus comentarios. Pensando en toda la historia que acabamos de ver, ¿qué elemento creen que ha sido el más determinante en la configuración actual del Golfo de Fonseca? La geografía, el legado de las culturas indígenas, la colonización española o los conflictos de la época moderna. ¿Y por qué?